Bienvenidos a Nespris Terror. Ponte cómodo, apaga la luz y disfruta de las siguientes historias. El tranvía que vuelve del más allá. Muertes, sombras y un viaje inconcluso. En la colonia San Lorenzo, al oriente de la Ciudad de México, todos conocen la historia del tranvía fantasma. Es uno de esos relatos que los vecinos mencionan con voz baja, como si temieran despertarlo con solo nombrarlo. La antigua Línea 43, clausurada en los años 90, permanece como un recuerdo oxidado entre calles estrechas. Pero a las 2 de la tarde ocurre algo que nadie puede explicar. El aire se vuelve denso, los perros se esconden y un silencio demasiado perfecto invade las manzanas cercanas. Entonces, como si el tiempo retrocediera décadas, aparece el viejo tranvía verde avanzando sin ruido sobre unos rieles que físicamente ya no existen. Algunos aseguran que no toca el suelo, otros dicen que sí, pero que lo hace de un modo imposible, como si deslizara sobre un espejo. Lo que todos coinciden es que verlo no es el verdadero peligro. El peligro es escucharlo. Cuentan los vecinos más antiguos que la primera muerte ocurrió casi sin que nadie lo notara. Un niño de 2 años estaba jugando en el tramo donde todavía se veían los restos de las vías. Su madre estaba apenas a unos metros. Nadie escuchó frenos, golpes ni gritos. Solo un viento súbito, pesado, que recorrió la cuadra como una ola cálida. El niño apareció desplomado, sin heridas, sin moretones, sin marcas. El médico legista escribió fallo cardíaco súbito, pero la policía encontró extraño que sus pequeños zapatos estuvieran llenos de tierra húmeda, a pesar de que ese día no había llovido. Los vecinos comenzaron a murmurar que el tranvía había pasado de nuevo. Las autoridades no lo creyeron. Todavía no. La segunda víctima fue un hombre que todos conocían, Don Chema, carpintero y borrachín ocasional. Lo vieron tropezar cerca del cruce de la avenida principal y caer de espaldas. 3 testigos aseguraron que en ese momento el tranvía fantasma pasó sobre él, silencioso y rápido, pero ninguno pudo explicar cómo lo vieron tan claro, si el vehículo no producía sombras ni reflejos. Cuando levantaron a Don Chema, estaba muerto, con los ojos abiertos, fijos en un punto del cielo. El forense encontró su ropa impregnada de barro oscuro, uno que olía a tierra recién removida, como cuando se abre una tumba. La prensa local trató al caso como muerte súbita por intoxicación, pero los vecinos ya sabían que algo había regresado a San Lorenzo. Con el miedo impregnándose en la colonia, los habitantes se organizaron para levantar empalizadas improvisadas cada día antes de las 2. Bloqueaban el paso con madera, costales de arena, incluso autos viejos, aunque nadie sabía si eso servía realmente. Las escuelas ajustaron horarios y los niños corrían a encerrarse antes de que el reloj marcara la hora maldita. Los reportes se multiplicaron. Sombras largas moviéndose entre los postes de luz, sonidos metálicos que resonaban en calles donde ya no había vías, y una vibración extraña en el suelo, como si algo pesado circulara por debajo de la tierra. Nadie quería admitirlo, pero el fenómeno parecía inteligente, casi como si el tranvía buscara activamente a quien estuviera en su camino. Todo llegó a su punto más inquietante cuando un hombre decidió desafiar la leyenda. No se supo nunca su nombre, solo que llevaba una mochila negra y corría apresurado por la calle principal. Algunos dijeron que era un repartidor, otros que un ladrón. Lo cierto es que, cuando el tranvía apareció, él no huyó. Se lanzó hacia la puerta trasera del vehículo, agarró el barandal invisible y subió justo antes de que doblara la esquina. Pero esa esquina es un punto muerto. No hay salida. Las vías reales nunca continuaron. La multitud quedó paralizada. El tranvía se desvaneció entre un destello gris y con él el hombre. Era como si hubiera sido tragado por una calle que dejaba de existir. Al día siguiente, como marcando una pauta macabra, algo fue arrojado desde el tranvía que reapareció frente a docenas de testigos. No fue solo una caída, fue como si manos invisibles lo empujaran con furia. El cuerpo chocó contra el pavimento sin tener ningún hueso roto.
La multitud corrió hacia él, pero el hombre se encontraba en un estado de shock tan profundo que apenas podía hablar. Tenía las ropas cubiertas de un barro fétido, espeso, impregnado en su piel como si hubiera estado enterrado bajo tierra durante horas. Temblando, murmuraba una frase una y otra vez sin detenerse, sin respirar bien, sin entender dónde estaba. «No lo haga, no lo haga, no lo haga». No quiso decir qué había visto dentro del tranvía, y esa fue la parte que más inquietó a todos. La policía abrió un expediente, pero pronto lo archivaron como evento inexplicable sin evidencia física. Sin embargo, alguien filtró un audio grabado por la cámara corporal de un oficial que estuvo presente en el rescate. La grabación dura poco más de 2 minutos, pero basta para helar la sangre. Primero se oye el murmullo del hombre, luego un sonido profundo, reverberante, como metal oxidado rozando otra superficie metálica. Después, una voz infantil, lejana, que repite una palabra incomprensible. Y al final, algo que muchos interpretaron como una carcajada. El archivo fue retirado de internet a las pocas horas, pero no antes de que circulara entre los vecinos más jóvenes, que lo difundieron por mensajes privados como si fuera un trofeo prohibido. Los investigadores locales notaron un patrón que nadie había conectado antes. Todas las víctimas tenían tierra oscura bajo las uñas, como si hubieran intentado escarbar desesperadamente. Además, sus relojes se detenían exactamente a las 2 p.m., incluso cuando habían quedado intactos. Hubo un caso particularmente siniestro, una señora llamada Margarita Ramírez, quien aseguraba haber visto al tranvía estacionado frente a su casa, inmóvil, con las puertas abiertas. Dijo que del interior salía un olor nauseabundo, a humedad rancia y flores podridas. No se atrevió a acercarse. Pero lo que más la marcó fue que, al parpadear, el tranvía desapareció y dejó un charco de agua turbia en el suelo, como si hubiese regresado de un lugar donde los muertos no terminan de secarse. El rumor escaló cuando empezaron a circular videos grabados desde departamentos cercanos. En ellos, se veía una figura oscura avanzando lentamente por la calle a las 2 en punto. No era el tranvía completo, sino su sombra, proyectada en los muros como si un objeto invisible la estuviera generando. La sombra se movía con una precisión inquietante, siguiendo el trazo de la antigua ruta. En un video particularmente perturbador, puede verse cómo la sombra de una puerta se abre, aunque no existía puerta alguna en la calle real. Los expertos en edición afirmaron que no era un montaje, pero nadie pudo explicar cómo una sombra puede proyectar movimiento sin un cuerpo físico que la genere. Los jóvenes, atraídos por el morbo, comenzaron a hacer exploraciones nocturnas. Uno de los casos más famosos fue el de un grupo de 3 amigos que quisieron grabar un documental para su canal de internet. Usaron drones, cámaras térmicas y micrófonos direccionales. La noche transcurrió sin incidentes, pero al revisar el material encontraron algo completamente fuera de lugar. Una figura sentada dentro del tranvía, invisible a simple vista, pero captada por la cámara térmica. La silueta parecía humana, encorvada, con los brazos extendidos hacia el piso. Lo más perturbador era su temperatura. Estaba extremadamente fría, más que el entorno, más que el aire. Según análisis posteriores, ninguna persona viva podría registrar un nivel térmico tan bajo. Los vecinos más viejos finalmente revelaron lo que habían callado por años. La leyenda no era nueva. En los años 50, cuando el tranvía aún funcionaba, existió un accidente que el gobierno jamás reconoció oficialmente. Dicen que un vehículo lleno de pasajeros se descarriló en un tramo que hoy ya no existe, cayendo en una zanja profunda. Los cuerpos nunca fueron recuperados. La zona fue rellenada con tierra de panteón para estabilizar el suelo, y la ruta se clausuró unos años después. Para los ancianos, el tranvía fantasma no es una aparición, sino el rastro de un viaje que nunca terminó, un viaje que se repite, uno que sigue buscando a quienes puedan completar la ruta incompleta. Lo más aterrador ocurrió hace apenas unos meses, cuando una mujer llamada Daniela García desapareció mientras caminaba hacia su trabajo.
Las cámaras de seguridad captaron parte del suceso. A la 1:59 de la tarde, Daniela cruza una calle aparentemente vacía. A las 2 de la tarde, un destello difuso atraviesa la imagen como un reflejo metálico. La mujer gira la cabeza como si escuchara algo, pero no hay sonido registrado. Luego, en un solo parpadeo, Daniela desaparece del cuadro. Las autoridades dijeron que se trató probablemente de un secuestro, pero no explicaron cómo es que el reloj de su celular, encontrado horas después en un baldío, también estaba detenido a las 2 de la tarde, ni por qué su ropa estaba llena de barro oscuro, idéntico al de los casos anteriores. Tras ese incidente, el gobierno instaló puestos de vigilancia, pero los policías evitan estar ahí a la hora maldita. Uno de ellos confesó que en más de una ocasión vio pasar algo enorme detrás de la bruma del calor, moviéndose en silencio. No se escucha, dijo, pero vibra, te retumba en los huesos. Otro oficial recién asignado renunció al tercer día después de que algo golpeara su patrulla desde abajo, como si una masa metálica hubiese pasado justo por debajo de la tierra. El vehículo quedó sin funcionar, lleno de humedad por dentro y con un olor putrefacto que ningún taller pudo quitar. Hoy en día, la colonia vive entre la rutina y el miedo. Algunos han construido refugios improvisados dentro de sus casas. Otros simplemente evitan salir entre la 1:50 y las 2:10 p.m. Muchos han colocado cámaras apuntando a las calles para intentar capturar la aparición, pero lo único que registran son distorsiones, sombras imposibles y un extraño zumbido que aparece exactamente un segundo antes de que el reloj marque las 2. Ese zumbido, dicen los expertos en sonido, coincide con frecuencias utilizadas antiguamente por vehículos ferroviarios eléctricos para activar sus sistemas. Es como si algo, en algún lugar, se encendiera. Y sin embargo, la leyenda no termina ahí. Los vecinos más sensibles afirman que el tranvía no solo aparece, llama. Que en ciertos días, cuando el cielo está nublado y el aire huele a tierra mojada, puede escucharse una voz infantil que repite algo desde lejos. Un sube o quizás un ven distorsionado por el viento. Los niños pequeños son quienes más lo escuchan. Algunos lloran y corren hacia sus casas. Otros quedan hipnotizados mirando la calle vacía. Lo inquietante es que cada vez que un niño dice haber escuchado esa voz, ocurre un fenómeno adicional. Su sombra se mueve ligeramente desfasada respecto a su cuerpo, como si por un instante respondiera a otra luz o a otro mundo. Sea lo que sea, muchos creen que el tranvía fantasma no es un recuerdo, sino una puerta. Una puerta que se abre brevemente cada día, conectando la colonia con un fragmento del pasado que nunca fue resuelto. Y como toda puerta, algo puede entrar o salir. Los investigadores paranormales que estudian la zona aseguran que el fenómeno se ha intensificado en los últimos años, como si el tranvía estuviera reuniendo fuerza, buscando completar el viaje que quedó inconcluso. Nadie sabe qué ocurrirá si algún día logra llegar a su destino final, pero los ancianos tienen una teoría. Cuando lo haga, dicen, el viaje no solo será de ida, será de regreso. Así que, si alguna vez visitas San Lorenzo y el reloj esté por marcar las 2 de la tarde, haz caso a las advertencias de los vecinos. No cruces la calle, no te acerques a los rieles oxidados y, sobre todo, no escuches la voz que dice, sube. Porque dicen que el tranvía fantasma no atropella a sus víctimas, las elige, las toma con él, las llena de barro frío, de tierra húmeda, de silencio, y las arrastra a un lugar donde el tiempo no avanza y el viaje nunca termina. Y si tienes mala suerte, quizá escuches lo mismo que murmuraba aquel hombre rescatado. No lo haga, no lo haga, no lo haga. Si te han gustado las historias, te invito a apoyarnos suscribiéndote al canal y activando la campanita. Gracias por llegar al final del video. Te invitamos a contarnos tus historias para contarlas en el próximo video. Que tengas dulces pesadillas.